Hola, segundo ejercicio, bueno, tercer ejercicio del práctico, aunque segundo video. En este caso se trata de un ejercicio donde nos pide por teclado dos números, enteros o decimales. Nosotros vamos a usar decimales para ver un poco la diferencia. Y vamos a luego mostrar por pantalla un mensaje con la suma de ambos números. Vamos a hacer esto con un par de métodos. Así que bueno, empecemos. Primero, como siempre, tenemos que hacer el incluir la librería, que en este caso es la misma que la anterior, std.io.h. Standard Input Output. Es un buen consejo saber qué significa este stdio, que es Standard Input Output, porque así le va a ser más sencillo después recordar cómo se llama la librería. No sé, es un pequeño consejo que yo les doy. Ahora, bien, lo primero que hay que hacer es, como siempre, la librería. Lo segundo es definir la función main. Siempre va a ser void en C. Void main, y abrimos y cerramos las llaves. Aunque este editor ya la cierra, así que tengo que acostumbrarme a ello nada más. Bueno, entonces nos pide dos números. En este caso nosotros vamos a hacer dos números decimales. Entonces vamos a utilizar el tipo de dato float, que es uno de los tipos de datos que maneja decimales. El otro tipo de dato es el dato doble, que creería que no lo vamos a usar nunca. Con float nos basta. Bien, entonces vamos a darle dos nombres de variable. Se van a llamar número 1 y número 2. Que como dije la vez anterior, vamos a darle valores iniciales. Siempre esto es una buena práctica, darle valores iniciales a las variables. Nos va a ahorrar varios dolores de cabeza, además. Bueno, lo que nos pide es que tenemos que ingresar, pedir al usuario dos números y luego sumarlos. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje que diga, vamos a usar printf para decirle que ingrese esos números por teclado. Ingrese primer número, por ejemplo. Punto y coma. Y ahora vamos a pedir el primer número. Para ello usamos scanf, que es la función que explicamos en el video anterior, que sirve para pedir al usuario que ingrese un número o algo, no necesariamente número, y cuando nosotros apretamos enter se guarda una variable. En el video anterior usamos porcentaje i usamos. En este caso vamos a usar porcentaje f, que es para los números con decimales, aunque creo que porcentaje d también se puede utilizar. Ahora no lo recuerdo bien, pero vamos a utilizar porcentaje f en este caso, que es el adecuado. Y vamos a poner la variable, siempre con un ampersand delante, que es número 1. Ahora, vamos a probar esto hasta acá, a ver si está todo bien y si no hay ningún problema. Y a este ejercicio vamos a llamarle trabajo práctico 1, ejercicio 3. Ahora F11. Acá me guardó .cpp, por eso es que no funciona. Vamos a guardarlo de nuevo. Está bueno que me salte el error así, ven también. Si yo lo guardo así nomás, me guarda predeterminadamente como un archivo .cpp. Y el archivo de C++ es un poquito diferente, o sea, funciona un poco diferente que el de C. Ahora vamos a ejecutar. Bien, ingresa el primer número, voy a ponerle, no sé, un 3. Y listo, nada más. Yo no le pedí que muestre nada, solamente le pedí que me muestre el mensaje, ingrese el primer número y que me permita ingresarlo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para hacer lo siguiente, esto es básicamente lo mismo, así que vamos a usar el famoso y conocido copy-paste. Acá vamos a poner el segundo número. Hacer copy-paste es algo que generalmente cuando uno recién empieza no lo recomiendo, porque a la hora de copiar y pegar puedes copiar y pegar y olvídate de modificar una cosa, o copiar y pegar cosas de más o cosas de menos. Siempre cuando uno recién empieza recomiendo escribir todo. También porque sirve para que uno se vaya acostumbrando a cuáles son las palabras que utiliza en el lenguaje. En este caso, como yo las conozco bastante, sí agarro y me doy la libertad de copiar y pegar un poco más. Pero normalmente les diría que no,
cuando recién empiezan no lo usen, escriban todo a pulmón. Es lo mejor para aprender. Bueno, dijimos que vamos a mostrar un par de métodos para resolver el ejercicio. Bueno, el primero va a ser simplemente... El primero va a ser uno en donde yo calculo cuál es la suma de los dos. Para eso voy a crear una variable que se llama suma, que también va a tener un valor inicial 0. Y en este momento es donde yo hago el cálculo. Voy a decirle que suma es igual a número 1 más número 2. Y ahora voy a imprimir lo que vale suma. Printf. Y voy a poner el resultado de la suma es, y como hicimos la vez pasada, un comodín porcentaje f para mostrar después la variable de tipo float. Y acá le voy a poner suma. Entonces, tal cual como en el ejercicio anterior, lo que va a hacer es va a imprimir esto, y acá donde está el comodín, él va a colocar el resultado de esta variable. Cabe aclarar que si yo acá pusiera, por ejemplo, más porcentaje f, y acá pusiera suma, suma, me va a mostrar otra vez el mismo número. O podría ser algo así. El resultado de porcentaje f más porcentaje f es... Y ahí voy a poner la suma. Y acá voy a poner las variables. Entonces acá pongo número 1, número 2, y ahí lo dejo suma. Esta es una manera de usar printf. Por cada comodín una variable, si no va a tirar error. Así que vamos a probar esto si funcionó. Un número 3, después el otro 4.5, y el resultado de... bueno, algo me faltó. ¿Qué es lo que me faltó? Número 1, acá hay un porcentaje de f que no va, con f mayúscula le puse. Dejé apretado más tiempo del que debía el shift. 3 más 5. El resultado de 3 más 5 es 8. Ahora vamos a probar con los decimales correctos, a ver si funciona bien. 3.2 más 4.2. Y me sale 7.4. Perfecto. Este fue el primer método. Ahora vamos a hacer uno donde yo simplifico un poquito, aunque a la hora de entenderlo no simplifico, sino que simplifico la cantidad de líneas de código que escribo. Acá no voy a utilizar la variable suma, olvídense de esto, olvídense que la definí acá. Simplemente lo que voy a hacer es acá poner número 1 más número 2. Entonces, esta suma que yo hice acá, el lenguaje la hace acá y directamente lo muestra. Con eso yo que me ahorro, y bueno, me ahorro una variable y me ahorro una línea de código, lo cual no es mucho, pero sí sería mucho si yo tuviera 5000 sumas en un programa. Quizás me ahorro 100 líneas de código. Ahora bien, esto funciona exactamente igual que esto. Vamos a hacer la prueba. F11. Entonces pongo 3.2 más 4.2, lo mismo que la anterior vez. Y me sale el resultado de 3.2, 7.4. Y acá también, 7.4. Ahora, me quedó horroroso, entonces nos vamos a tener que ingresar un /n acá. O sea, cuando yo ejecuto un scanf, se hace automáticamente un salto de línea. Pero cuando yo imprimo no. Entonces, por eso es que me quedaron las dos líneas pegadas. Para que no se vea de esta manera, yo debo agregar un salto de línea acá o acá. Yo lo voy a agregar acá al comienzo de este texto que voy a mostrar. Y el salto de línea se hace con barra invertida n. Este barra invertida n no va a salir en pantalla, lo que va a salir es un enter. Vamos a probarlo. Y ahora me salió bien. O sea, el resultado es igual. Y acá está el /n que yo coloqué acá. O sea, da totalmente igual que yo lo hubiera colocado acá o acá.
pero el barra N es el que hace el salto de línea, o sea, es el que coloca el Enter en la pantalla. Ahora, esto resolvería el ejercicio. Ahora tengo una pregunta de una compañera que dice: consulta cómo hago para definir cuántos lugares decimales quiero que se muestren. Perfecto. Lo que dice la compañera es que no quiere que aparezca de esta manera. Yo pongo 3 más 3, me aparece 3.0000, o sea, a ella no le interesa que aparezcan tantos ceros porque no piensa hacer un ejercicio donde necesite tanta precisión. Entonces, ¿cómo se hace para mostrar solamente, por ejemplo, un par de ceros, que es lo normal, lo que usamos en nuestra moneda, en los pesos argentinos? La manera para mostrar menos decimales es, seguimos usando la F, pero ponemos .2 a la hora de mostrar, no a la hora de ingresar. A la hora de mostrar el número pongo .2F, 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 y el de abajo lo dejo igual para que vean la diferencia. Así que grabo esto. Si se pregunta cómo estoy grabando, con control S estoy grabando y ejecuto con F11. Entonces acá voy a poner 3 más 3 y efectivamente salió esto formateado, sin tantos ceros, y un poco más agradable a la vista para nosotros los argentinos que usamos pesos con 2 decimales. Así que bien, eso es todo por el ejercicio de hoy. Nos vemos en el próximo.